Ok. Bueno, ¿me confirman que se pueda ver ya la presentación? ¿Estamos bien Por ahí? aquí está. Ya listo. Bueno, nuevamente, bienvenidos y buenas tardes con todos a este webinar de eficiencia en refrigeración industrial. Para los que no me conozcan, pues mi nombre es Guillermo Pérez, soy consultor energético y mi especialidad está más enfocado en el tema de sistemas termomecánicos, ¿sí? Este webinar surge debido a que he visto la necesidad de plantear una metodología para que puedan medir la eficiencia de estos ciclos de refrigeración por compresión mecánica, que son los más habituales. Descarto los sistemas de refrigeración por absorción, porque bueno, en la industria la mayor tecnología, la más usada, pues es compresión mecánica. Y un poco hablar de las bases de la termodinámica para entender básicamente cómo puedo yo plantear términos o este concepto de eficiencia en refrigeración, ¿sí? Entonces, bienvenidos y empezamos. Entonces, dentro de eficiencia en sistemas de refrigeración, hay que analizar desde la fase de diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos diseñar un ciclo, un sistema de refrigeración, un cuarto frío o desde un sistema de climatización, la selección del chiller o la selección del VRF, etcétera, tenemos que considerar algo muy importante. Los tres puntos creo que son los más importantes. Es el tipo de refrigerante. Bueno, en la actualidad pues ya se buscan refrigerantes orgánicos que no afecten al ambiente, pero más allá de este tema ambiental de los refrigerantes es el tema de la eficiencia en la compresión de este refrigerante, o sea, cuánta potencia necesito para pasarle de una presión 1 a una presión 2. Aparte de eso, la característica física del refrigerante, ¿no? El volumen específico, por ejemplo, porque en función de eso también va a depender el tamaño de los equipos. Y la otra que se llama el exponente isentrópico, que ya vamos a hablar después, que básicamente me va a decir en función de la variación de las presiones, cómo va variando este coeficiente, y con ese valor yo puedo entender qué va a pasar con la temperatura, ¿sí? Después del refrigerante viene la temperatura y presión de evaporación, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues si bien el objetivo de un ciclo de refrigeración es generar este frío o absorber calor, va a depender de a qué temperatura yo necesito climatizar, ¿sí? El recinto, ¿sí? O que va a depender si es un cuarto frío, un refrigerador, un congelador. Esta temperatura del recinto me va a decir a mí a qué presión debe estar ese refrigerante para tener un diferencial de temperatura y poder llegar a esa temperatura de set, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diseñamos este tema de sistemas de refrigeración, claro, siempre tratamos de buscar el punto de mayor demanda, ¿no? En donde voy a poner el ejemplo del cuarto frío, que ingresa al cuarto frío toda la carga térmica máxima y considero que va a estar se va a abrir la puerta a un determinado tiempo y con eso tiene que abastecer el ciclo de refrigeración a una temperatura mínima y máxima, ¿sí? ¿Eso qué información me da? Pues yo poder saber básicamente cuál va a ser la presión mínima con la que debe operar este refrigerante. Y de ahí es como que se empata con el refrigerante, ¿no? Porque no todos los refrigerantes operan en los mismos rangos de presión. No es lo mismo trabajar con un R410 con un R, por ejemplo, 22. Las temperaturas mínimas y máximas que puede llevar con cada refrigerante van a ser diferentes a las mismas presiones, ¿sí? Entonces desde ahí viene la diferencia. Y así como yo escojo la temperatura mínima a la que debo climatizar o a la que debo llegar mi congelador, también debo saber las condiciones climatológicas, que es la temperatura y presión de condensación. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que sale del compresor o yo tengo el condensador, necesito condensar este refrigerante. ¿Y a qué temperatura? Pues va a depender el tipo de condensador, no sé si es enfriado por aire o por agua, pero voy a tener una mínima temperatura. Y esta temperatura, si es bulbo seco o bulbo húmedo, pues supongamos
un condensador enfriado por aire, bulbo seco, va a depender de qué temperatura ambiente yo tenga. Porque de esa temperatura pues debo bajarle unos 5 grados y esa va a ser la temperatura a la que yo le pueda, aumentarle 5 grados a la que yo le pueda enfriar al refrigerante. Entonces ahí es cuando yo ya puedo sacar las presiones alta y baja que siempre se maneja en ciclos de refrigeración. Entonces repito, para escoger la presión de evaporación va a depender la temperatura a la que yo necesito el recinto, y para escoger la presión de condensación va a depender la temperatura ambiente, ¿sí? Que igual va a cambiar en el día, ¿no? Y de ahí vienen cosas puntuales importantes: la selección de los evaporadores, condensadores, el material de los evaporadores, si es acero inoxidable, si es aluminio, el área de transferencia de calor, los ventiladores que van a estar acoplados a estos evaporadores, el tema del diseño de las tuberías, el diámetro, si hay muchos accesorios, la pérdida de carga que va a generar estas tuberías, el sistema de control, si va a ser un tubo capilar, si va a ser una válvula electrostática, cómo vamos a controlar esta absorción de calor en función de la variabilidad de la demanda, porque aquí sí o sí, por lo general en ciclos de refrigeración la demanda es variable, ¿sí? Y desde ahí nosotros empezamos a buscar eficiencia, porque tratamos de que los equipos operen en función de la variabilidad de la demanda. No nos conviene que nuestro circuito de refrigeración sea on-off, ¿verdad? En donde llega la temperatura de set, se apaga y se disminuye la temperatura y se enciende. La eficiencia en la actualidad siempre ahora está acoplado o se está apoyando con el tema de control, porque buscamos que el consumo de la energía o la operatividad de los equipos tenga la misma secuencia que la variabilidad de la demanda, y eso es mantener la eficiencia constante. El otro tema es eficiencia de motores eléctricos. Obviamente pues todo motor en función del tipo de NEMA, por ejemplo, va a tener una eficiencia. Entonces no solo basta que mi ciclo de refrigeración sea eficiente, sino también que los motores que están acoplados ya sea al compresor y a los ventiladores también tengan una buena eficiencia. Variadores de frecuencia también son muy utilizados en el tema de refrigeración. Por ejemplo, pues aprovechando esta variabilidad de la temperatura ambiente, puedo ir variando también el flujo de enfriamiento en el condensador, por ejemplo. Y el otro tema es la operación y mantenimiento. Entonces aquí es muy importante la capacitación. Si bien los que están a cargo de cuartos fríos o de sistemas de refrigeración que demandan de alto consumo eléctrico, no tienen muy claro cómo cuantificar la eficiencia, ¿sí? Y obviamente es entendible, porque cuantificar cuánto calor realmente absorbió en un día sí se torna un poco complicado, debido a que no se tienen medidores en línea directamente en el evaporador para poder hacer este seguimiento. Entonces lo único, yo diría lo mínimo y lo máximo que llegan a hacer es únicamente medir el consumo eléctrico del sistema, y eso es todo. Pero eso no es eficiencia, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es importante? La capacitación, ¿sí? La capacitación de entender desde el punto de vista no solo operativo, sino de eficiencia, cómo poder hacer un seguimiento, cómo calcular un indicador de seguimiento energético de este tipo de sistemas. En la parte de operación y mantenimiento también es importante la reducción de filtración de aire, ¿no? Si bien nosotros cuando trabajamos refrigeración estamos trabajando a menor temperatura del ambiente, entonces cualquier flujo de aire ambiente que está a una mayor temperatura que ingrese al recinto va a representar mayor carga térmica, y eso va a elevar el consumo eléctrico en mi sistema de refrigeración. Formación de escarcha en evaporadores. Pues bueno, la escarcha puede ser un bien o un mal necesario. Esto es básicamente cuando tengo demasiadas infiltraciones, pues el aire tiene humedad, tiene agua contenido en el aire, y al ponerse en contacto con una superficie que está a menor temperatura, menos los 0 grados centígrados, empieza a condensar, llega al punto de rocío y eso se empieza a acumular y genera hielo. Entonces eso es la escarcha. ¿Cuál es la desventaja? Pues de que obviamente aumenta el paso al calor, la resistencia al paso del calor, baja la eficiencia de transferencia de calor. El control de la carga térmica. Pues yo he visto, es muy habitual a veces cuando realizan la carga, dejan totalmente abierta la puerta de ingreso al cuarto frío,
durante un determinado tiempo. Entonces, este control a la carga térmica se lo puede hacer mediante, obviamente, no sé, puede ser estas tipo cortinas, ¿no? Para evitar esta fuga o este ingreso de carga térmica sin control. Operación de compresores en paralelo. Si es que yo tengo varios compresores, pues ver de una manera eficiente la operación, ya sea en paralelo o solo una modular, en función de factor de carga que tenga el ciclo de refrigeración. También hay que tener ahí en consideración el factor de carga. El control de superheat, subcooling, y esto es lo que aquí también voy a un poco a detallar. Muy pocos conocen acerca de este término superheat, subcooling, y esto pues les acabé de enviar al grupo. Si es que ustedes empiezan a medir el superheat, subcooling, les puede dar mucha información acerca de la condición del ciclo de refrigeración, ¿sí? Porque solo con esos dos conceptos ustedes pueden saber o si el condensador está fallando, si los ventiladores del condensador están en mal estado, si está tapado el condensador, si la válvula de expansión está entrando como mezcla, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la operación, cuán importante, y eso entraría a la parte de capacitación, acoplar estos términos en el ciclo de refrigeración. Calcular superheat, subcooling, o hacer un seguimiento del superheat, subcooling, para predecir cualquier anomalía en la operación normal. Y de eso, pues, desarrollar un plan de mantenimiento, ¿no? A veces el plan de mantenimiento en ciclos de refrigeración siempre se ve el tema de limpieza de los condensadores, de los radiadores, las escarchas, y se olvidan en el tema del compresor, ¿no? El compresor, si bien pues nosotros vemos el tema de la lubricación, que es importante, pero el calor que expulsa la lubricación también me puede dar información valiosa, porque en función de ese calor pues se asocia con la eficiencia isentrópica, ¿no? Que vamos a hablar después, para yo poder entender básicamente de qué manera o cómo se está comprimiendo el refrigerante. Porque si es que yo sé a qué temperatura está saliendo el refrigerante después del compresor, puedo saber internamente esta fricción que genera el compresor, cuánto calor le está aportando. Y mientras mayor calor le aporta al refrigerante, es por ineficiencia de la lubricación, porque genera mayor fricción y eso genera mayor calor que le aporta al refrigerante. Ya viene el tema de lubricación, el tema de vibración, voltaje, amperaje, ¿sí? Bueno, entonces, un ciclo de refrigeración por compresión mecánica, que es lo único que voy a hablar en esta oportunidad. Voy a empezar con la entrada al compresor, ¿sí? Entonces, va a entrar refrigerante, que se conoce como presión de baja, en gas, ¿sí? Gaseoso, y el compresor va a necesitar de un trabajo que va a estar alimentado por un motor para llevarlo a otra presión, ¿sí? Presión de alta, que se conoce, ¿de acuerdo? Después del compresor, pues este gas, ¿sí? Recuerden, el compresor únicamente comprime gas, no comprime mezcla. Este gas le alimenta a un condensador, que el objetivo de este condensador es expulsar este calor al ambiente, ¿no? Entonces, es habitual ver nosotros en las terrazas o en lugares abiertos que están ahí los condensadores, y si es que topamos el aire de ese condensador, pues está caliente. Es justamente el calor que está expulsando de lo que previamente se absorbió en el recinto. Después del condensador, el objetivo, pues como lo dice la palabra, es condensar, pasar de fase, ¿no? De gas a líquido, que sería el punto 3. Y desde que sale del condensador hasta que ingresa al punto 4, en este caso la válvula de expansión o al tubo capilar, también puedo obtener o podría pasar que se pierde calor. Porque recuerden, siempre nosotros tratamos de manejar un diferencial de más 5 a 10 grados de la temperatura ambiente. Entonces, suponiendo que no está aislado eso, pues obviamente como la temperatura ambiente está a menor temperatura, pudiera seguirle bajando esta temperatura, este calor sensible, ¿sí? Considerando de que pues va a ser beneficioso. El hecho de yo perder calor en realidad es beneficioso para mí. Pero si es que, por ejemplo, yo saco y recorre la tubería por lugares calientes, y si es que absorbo calor, eso sería un problema para mí, sería diferente, ¿no? Bueno, entonces,
El objetivo es que el condensador pase toda la fase gaseosa a líquido, porque la válvula de expansión únicamente opera en fase líquida. O sea, están diseñadas para líquidos. Y después de la válvula de expansión, pues se genera un flujo bifásico de mezcla líquido y gas, y esta mezcla ingresa al evaporador, en donde solo el líquido, ¿sí?, se transforma en vapor o en gas, mientras que el porcentaje de vapor únicamente se pasea por ahí, no hace absolutamente nada, y desde ahí ya vamos como que asociando el tema de eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace este líquido? Ingresa al evaporador y para cambiar de fase necesita absorber calor, y del recinto pues absorbe calor y hace que toda la mezcla que está en fluido bifásico pase a únicamente gas, porque el compresor, se cierra el ciclo, únicamente trabaja con gas. Muy bien. Y este calor que voy a enfatizar posteriormente en esta charla, este calor de aspiración se da porque, recuerden, desde el evaporador o desde el cuarto frío hasta que llegue nuevamente al compresor, pues hay una trayectoria considerable, ¿no? En ciertos casos, pues es larga, porque si es que se tiene un sistema centralizado de compresores, hasta el punto más alejado sí representa una trayectoria larga, ¿no? Entonces, esa trayectoria, como aquí sale el fluido a muy baja temperatura, y si es que yo no tengo un buen aislamiento hasta que llegue al compresor, aquí voy a experimentar un calor de absorción, que se da en la aspiración, ¿no?, hasta que llegue al compresor, ¿sí? Listo. Entonces aquí tengo un diagrama de Molière, presión, entalpía, en donde presento el ciclo, por decirlo así, ideal, real de un sistema de refrigeración, en donde parte, ¿no?, desde el evaporador, en donde absorbe el calor. ¿Cuánto absorbe de calor? Pues la diferencia de entalpías, ¿no?, desde que sale restado lo que ingresó, ¿sí? Después alimenta, como pueden ver, a la derecha de esta línea estoy únicamente en fase gaseosa. Entonces ingresa al compresor, y el compresor lo que hace es justamente elevar esta presión, ¿sí ven? Pero no, esta presión lo eleva únicamente consumiendo este diferencial de entalpías, que no es tan significativa como el calor que absorbe el evaporador. Por eso que aquí ya se maneja un COP mayor a 3, 4, ¿no? Es justamente porque pues, se aprovecha un proceso isentrópico para elevar esta presión. Entonces, ingresa en fase gaseosa, el compresor eleva la presión, pero también eleva la temperatura. Aquí podemos ver las isotermas, ¿sí? A ver, ¿dónde están las isotermas? No se puede ver. La isoterma, pues eso hace de que ya podamos nosotros saber a qué temperatura debe salir del compresor si es que fuera un proceso isentrópico. Después del compresor es notorio, ¿no? A la salida del compresor estoy como vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el condensador? Es expulsar una parte de calor sensible, ¿sí?, a presión constante, y una vez que llega a la temperatura de condensación, pues a temperatura constante empieza a hacer el cambio de fase, ¿no?, a absorber el calor latente, ¿sí? Y esto expulsa el calor. Y lo que se busca, pues si bien es que llegue a la línea de líquido, garantizar que llegue a la fase de líquido subenfriado, porque la válvula de expansión únicamente la eficiencia de una válvula de expansión se da cuando todo el fluido que ingresa a la válvula de expansión está en fase líquida, 100% líquido. Y después de la válvula de expansión, como pueden ver, de lo que estaba en un área de únicamente líquido, esta reducción brusca de presión nuevamente le ingresa a la campana. Nuevamente le ingresa a la campana, en donde yo tengo gas y líquido, ¿sí? Entonces, este porcentaje de gas no va a hacer nada en el evaporador, pues solamente se va a dar un paseo,
Y lo único que voy a aprovechar es esta línea azul, que sería líquido, ¿no? Que eso va nuevamente a evaporarse para absorber calor. Y eso es más o menos como opera un ciclo de compresión, ¿no? Las fases, el cambio de fases del refrigerante. Entonces, entendiendo eso, cómo se produce el frío, va a depender del tipo de refrigerante, pero podemos ver que tiene una relación entre la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, si es que yo quiero tener el refrigerante, por ejemplo, a 0 grados, entonces debería estar más o menos a 3.5 bares ese refrigerante, ¿sí? Y así puedo ver esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Para yo producir frío, debo variar la presión. Recuerden que el frío no existe, ¿no? Sino es la ausencia de calor. Entonces, para yo reducir la temperatura o extraer calor, va a depender a qué temperatura necesito que esté el entorno. Por ejemplo, aquí, necesito que el entorno esté a menos 5 grados. Siempre debo tener un delta T para transferirlo y mantener a 5 grados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Con un delta T de 5, el refrigerante dentro del evaporador al menos debe ser de menos 10 grados. Entonces, como yo necesito menos 5 grados, el cuarto frío, el refrigerante dentro del evaporador debe estar a menos 10. Entonces, para que esté a menos 10, debe estar a 2 bares, ¿sí? Y después de que absorba calor, ahora debo analizar la temperatura ambiente. La temperatura ambiente está a 25 grados. Entonces, yo aumento de 10 a 5, ¿no? Entonces, en este caso, aumento 10. Y eso quiere decir que para yo apenas llegue a 35 grados, el refrigerante ya empieza a condensarse. Entonces, a 35 grados, la presión de alta con este refrigerante debería estar más o menos 8.9 bares, ¿no? Entonces, como pueden ver, mientras yo voy variando la temperatura ambiente, también va a ir variando la presión. Y si yo voy variando la temperatura del recinto, del cuarto, también va variando la presión. Y así opera un ciclo de refrigeración. No es constante la presión de alta y de baja. En realidad, en función de la carga y la temperatura ambiente, esto va a ir variando, ¿no? El refrigerante se le baja la presión a 2 bares absolutos para que hierva en el evaporador a una temperatura de menos 10 grados centígrados, ¿no? E inferior a la del espacio que se desea refrigerar a 5 grados para tener ese delta T de transferencia de calor. Se realiza una transferencia de calor del aire al entorno, del entorno a refrigerar con el refrigerante. Luego se le aumenta la presión a 8.9 bares absolutos para que se condense en el condensador a una temperatura de 35 grados y superior a la del aire ambiente que está a 25 grados. ¿Sí? Entonces, de esa forma opera, o más o menos tiene relación en función temperatura ambiente y temperatura del recinto, cómo van variando las presiones, ¿no? Aquí viene un término muy importante que les decía que muy pocos lo utilizan, y es el sobrecalentamiento, que ese es el superheat, ¿sí? ¿Qué quiere decir el sobrecalentamiento? Es el aumento de temperatura que experimenta el refrigerante desde que termina de vaporizarse totalmente en el evaporador hasta que llega al compresor. Podemos ver aquí en esta gráfica, déjenme ver, ya, en donde aquí tengo el evaporador, ¿sí? Ingresa el refrigerante, bueno, después de la válvula de expansión, y se puede ver con este color azul que el cambio de fase se da a temperatura constante. Es decir que si es que ingresa, por ejemplo, a 4 grados, en este caso, ¿sí? 4 grados, la transferencia de calor se va a dar 4 grados hasta que llegar totalmente a evaporarse. Pero después, ¿qué sucede? Que dentro del evaporador yo sigo teniendo más tubería o más área de transferencia en donde ya no tengo cambio de fase, sino que le entrego o absorbe calor sensible. Y cuando hablamos de calor sensible, ahí existe una variación de temperatura. Entonces, de 4 grados que cambia de fase, sigue dentro del evaporador y hasta que llegue a 10 grados, un superheat de 6 grados. ¿Y por qué se hace esto? Pues por el tema de seguridad al compresor,
porque con este superheat yo garantizo y me aseguro que el fluido que llega al compresor únicamente va a ser vapor. Y la otra, pues obviamente por controlar la variación de carga que tiene la válvula de expansión. Recuerden, la válvula de expansión, el objetivo es ir regulando el flujo de refrigerante que va alimentando el evaporador para mantener este superheat constante, ¿sí? Si es que esta temperatura no es la ideal, la esperada, pues aquí ya hay un problema, ¿no? Un ajuste, puede ser un problema de la válvula de expansión o está subdimensionado el evaporador que está absorbiendo demasiado calor y está elevando la temperatura de sobrecalentamiento, ¿no? Y aquí hay algo más particular. Si bien aquí tengo un superheat dentro del evaporador, hasta que llegue al compresor, esta tubería, por más aislada que esté, recuerden, estoy a baja temperatura, sigue absorbiendo calor. Entonces eso hace que de 10 grados que sale del evaporador puedes llegar a 12. En realidad, en la práctica yo he medido que llega a 20, 25. Tuve un cliente que tuvo un superheat de más o menos 15 a 20 grados, ¿sí? Entonces, obviamente porque el estado del aislamiento de la tubería de aspiración estaba muy defectuosa, prácticamente como estaba el ambiente mojado, todo eso, como estar sin aislamiento. Y ya vamos a hablar después cómo afecta eso en el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Que fácilmente absorba calor y entre como vapor sobrecalentado al compresor, ¿no? El aumento de temperatura se produce por el propio evaporador y en la tubería de aspiración al absorber calor sensible. Recuerden de aquí, mientras haya variación de temperatura, estoy absorbiendo calor sensible. Dentro del evaporador estoy teniendo variación de calor latente y calor sensible, ¿sí? El sobrecalentamiento en el evaporador deberá encontrarse en el entorno de los 7 Kelvin máximo, ¿no? Máximo para válvulas de expansión termostáticas y 3 Kelvin para válvulas de expansión electrónicas. Si bien eso me da la posibilidad de absorber un poco más de calor, este calor sensible respecto al calor latente ya es mínimo. Si es que yo aumento esta temperatura desde la parte de diseño, se elevaría la inversión, ¿no? Necesitaría de evaporadores un poco más grandes, de mayor área, y eso elevaría la inversión. Entonces hay que tener un máximo, ¿no? En este caso entre 7 y 3. Ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas que asegura que al compresor no llegue refrigerante en estado líquido, ¿sí? Es la ventaja de seguirle aportando calor sensible al refrigerante, o en otras palabras, garantizar que entre como vapor sobrecalentado. También me ayuda a aumentar la capacidad frigorífica si el recalentamiento se produce en el interior del evaporador, ¿sí? Recuerden, todo cambio de calor dentro del evaporador, pues de alguna manera está absorbiendo calor del entorno, ¿no? Pero si es que yo absorbo calor en la línea de aspiración, esto es pérdida, porque yo no necesito absorber calor en la tubería que ya está fuera del cuarto frío. Disminuirá el caudal másico y la potencia frigorífica de la compresión, lo que a la larga producirá un deterioro en el aceite lubricante y ocasionará un daño al compresor como consecuencia de una lubricación incorrecta provocado por un recalentamiento excesivo. ¿Qué ocurre? Si es que no está bien seteado la válvula de expansión o el sobrecalentamiento adecuado, y aparte de eso, tengo un mal aislamiento desde que sale del cuarto frío hasta que llegue al compresor, eso va a seguir absorbiendo calor. Y como vemos, va absorbiendo o va aumentando la temperatura, ¿sí? Calor sensible. ¿Cuál es la desventaja? Que si es que me entra muy caliente al compresor, pues el compresor va a aumentar ese volumen específico del refrigerante a mayor temperatura, mayor volumen específico del refrigerante, y va a generar que entre menos flujo másico al compresor. ¿Y qué me da a mí la potencia? Pues la masa, no me da el volumen. Entonces esa es una desventaja. Mientras mayor temperatura tenga en la succión del compresor, mayor volumen específico, y eso representa menor masa de refrigerante dentro del compresor, y por ende voy a tener menor flujo de refrigerante en el evaporador y voy a poder absorber menos potencia, ¿no? Menos calor. Entonces eso es una desventaja.
El calor sensible que debe desprender el compresor será mayor. Esto hace que aumente el trabajo de compresión y consumo energético, ¿no? Entonces, como saben, el trabajo de un compresor es un trabajo politrópico, ya tiene un coeficiente exponente isentrópico que va a depender de la presión. Mientras más baja sea la presión de aspiración, mayor exponente isentrópico. Eso hace que le obligue al compresor a sacar a mayor temperatura el refrigerante. O sea, ingresa a mayor temperatura y va a sacar a mayor temperatura. Y esa mayor temperatura obliga al compresor a aumentar la presión de descarga, la presión de alta. Y mientras mayor relación de compresión, pues va a representar mayor consumo en el compresor y por ende consumo eléctrico también, ¿no? Entonces, esto es referente al sobrecalentamiento, ¿sí? Aquí podemos ver qué es lo ideal. Pues obviamente que llegue a la línea de vapor saturado y el compresor con proceso isoentrópico aumenta la presión y temperatura. ¿Qué es lo que se busca? Pues obviamente aumentar este superheat, pero si es que yo no tengo un control adecuado del aumento del superheat, puedo elevar el volumen específico, ¿sí? Y este volumen específico va a disminuir el flujo máximo. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, miren, con menos 10 grados centígrados, a la salida del compresor se representaría 40 grados centígrados. Y con 20 grados centígrados, a la salida del compresor representaría 70 grados centígrados. Y mientras mayor relación de compresión, esto va a aumentar. Si es que el refrigerante llegara a tener 140 grados centígrados, va a afectar al aceite de la lubricación del compresor. Y eso haría de que haya una degradación importante dentro del compresor. Entonces, esa es una desventaja. Disminuye la vida útil del compresor y la otra disminuye el flujo másico disponible para el ciclo de compresión, ¿no? Si tienen alguna pregunta, igual me lo pueden hacer, pueden activar su micrófono y me pueden comentar, no hay problema. Y el otro término, el subcooling, subenfriamiento, ¿sí? El refrigerante entra al condensador y empieza a enfriarse, ¿no? A cambiar de fase, al tener contacto con el aire de medio ambiente que está a una menor temperatura. Una vez que el refrigerante haya disminuido su temperatura hasta la temperatura de condensación, recuerden, el cambio de fase yo tengo a temperatura constante, sigue cediendo calor sensible produciendo el subenfriamiento del líquido hasta llegar al líquido subenfriado. Entonces, ¿a qué se refiere? Que yo dentro del condensador, en este caso, el diseño del área de transferencia de calor está diseñada a tal forma de que no solo me llegue a la temperatura de condensación, sino que después de que ya llegó a la línea de líquido saturado, yo le siga enfriando un poco más para ya cambiarle o seguir cediendo calor sensible y llegar a una temperatura menor. ¿Por qué? Porque eso ahí garantizo que todo el refrigerante pasó a fase líquida. Porque después del condensador, recuerden, llega a la válvula de expansión, que la válvula de expansión únicamente funciona con líquido o es eficiente con líquido, ¿no? El subenfriamiento es el descenso de temperatura que experimenta el refrigerante desde que termina de condensarse hasta la temperatura que sale, ¿no?, del condensador, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, ingresa el refrigerante al condensador, ¿sí? Aquí recuerden, ¿no?, de lo que sale del compresor sale como vapor sobrecalentado. Entonces, en el condensador suceden tres cambios. Aporte de calor sensible, en donde el vapor sobrecalentado cede calor sensible hasta que llegue a la temperatura de condensación y desde ahí empieza a cambiar de fase a temperatura constante hasta que llegue hasta líquido subenfriado. Y después, dentro del mismo condensador, sigue cediendo más calor hasta llegar a la temperatura de subcooling, ¿sí?, que puede estar entre 4 y 5. ¿Y esto para qué? Para garantizar que todo el gas se transformó en líquido. Y mientras de aquí del condensador, pues se va hasta el cuarto frío, en donde ingresa el evaporador, que está la válvula de expansión, y en función de la temperatura puede seguir variando, ¿no? Por ejemplo, de 35 grados
llega a 32 grados. Entonces llega como líquido subenfriado y eso después hay un cambio bifásico, ¿no? Entonces esto ocurre dentro del condensador. Hay un cambio de calor sensible de vapor sobrecalentado, hay un cambio de fase a temperatura constante y hay sigue cediendo calor sensible para garantizar que todo salga en fase líquida. ¿Cómo se calcula? Es igual a la temperatura de condensación. Recuerden, esta temperatura de condensación es a la presión a la que está el condensador, restado la temperatura real con la que sale del condensador, ¿no? Entonces, eso es cuánto subcooling estoy teniendo en el condensador. El descenso de temperatura que experimenta el refrigerante desde que termina de condensarse hasta que sale del condensador. Eso es el subcooling, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede medir? Pues obviamente la presión con la que sale del compresor, esa es la presión de alta, con esa presión yo obtengo la temperatura de condensación y le resto la temperatura real con la que sale el condensador y ese es el subcooling, ¿no? Y el total, pues obviamente desde que sale el condensador hasta que llegue al cuarto frío sigue experimentando cambio, aporte de calor sensible y esto hace que pueda yo calcular su enfriamiento total. ¿Y esto de qué depende? Obviamente del aislamiento, ¿no? De las tuberías, que va a ser igual a la misma temperatura de condensación a la presión de la salida del compresor restado la temperatura con la que ingresa o a la entrada de la válvula de expansión, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escucha? Sí, Guillermo, Yep. todo bien por el momento. Bueno, sigamos. Ventajas del subenfriamiento, pues provoca una disminución de la temperatura del refrigerante, ¿sí? Esta disminución de la temperatura hace que yo pueda ir un poco más a la izquierda de la entalpía, ¿sí ven? Entonces, como el proceso de expansión es un proceso isoentálpico o a entalpía constante, genera que yo pueda ingresar o empezar desde un poco más a la izquierda de la campana. En otras palabras, tener mayor porcentaje de líquido en esta mezcla después de la válvula de expansión. Porque recuerden que lo único que yo aprovecho en el evaporador es solo el líquido. El vapor no hace nada, solo se pasea. Entonces miren la diferencia, ¿no? Si es que yo no tengo un subcooling adecuado, esta expansión va a hacer que aumente el porcentaje de vapor que no hace nada y disminuye el porcentaje de líquido que necesito. Mientras mayor subcooling hace que yo empiece un poco más a la izquierda y eso generaría de que tenga mayor porcentaje de líquido disponible para absorber calor, ¿sí? Esa es la ventaja, ¿de acuerdo? Y la desventaja, pues un sufrimiento elevado puede ser causa de que el condensador esté inundado de refrigerante o demasiado flujo de refrigerante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es que yo busco tener, porque nosotros diríamos, considerando esta gráfica, entonces lo que me conviene es enfriarlo lo máximo que pueda en el condensador para que empiece lo más a la izquierda posible o tener mayor porcentaje de líquido. En la práctica no sucede eso. Cuando ustedes sobrepasan este subcooling, lo que ocurre es que como ya se tiene definido el tamaño del condensador y quiera yo aumentar, aquí podemos ver, ¿no? De este delta T de subcooling a un mayor delta T, lo que van a generar es que obliguen al compresor a elevar la presión para llegar a tener ese delta T de mayor sobreenfriamiento, ¿sí? Pero este aumento de presión ya me genera mayor consumo eléctrico, ¿no? Entonces, esto ocurre, por ejemplo, cuando no se tiene conocimiento del flujo real del refrigerante que debe ir dentro del ciclo, empiezan a operar a presiones que no deberían estar operando. ¿Y por qué operan esas presiones? Simplemente por desconocimiento. Llegan a una presión de estabilización y dicen, ok, ahí queda, y mediante una temperatura, un subcooling ideal, entre comillas. Pero recuerden, para regular el flujo de refrigerante no basta con llegar solo a las presiones adecuadas, sino que tienen que tener coherencia con el
subcooling que están teniendo en el condensador. Y eso es una buena práctica. Cuando hagan carga de refrigerante, también midan el subcooling para que no se exceda, porque si se excede de los 3 o 4 grados, están obligando al compresor que eleve la presión, ¿sí? Entonces, eso como una observación. Y de esta forma pues me queda el ciclo frigorífico, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el compresor que empieza desde el punto B, como pueden ver, está dentro de la zona de vapor sobrecalentado, eleva la presión, le lleva de 2 a 10 bares absolutos hasta el punto C, ¿sí? En donde sale a 61.6 grados centígrados. Desde el punto C recorre la tubería, que en la práctica pues el compresor está cerca del condensador, ¿no? Están ahí unidos. Y llega a la entrada del condensador en el punto D, considerando que hay un diferencial de pérdida de temperatura, hasta que entre al condensador, al radiador del condensador, y entra como vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el condensador? Primero, expulsa un calor sensible, o sea, de lo que está en vapor sobrecalentado, va variando la temperatura desde 53.6 grados hasta que llega a 39.5 grados. ¿Sí? Una vez que llega a 39.5 grados se mantiene constante y va cambiando de fase, ¿no? De gas va pasando a líquido hasta que llega al punto de líquido saturado a 39.5 y después viene el subcooling, ¿sí? En donde de 39 yo le enfrío un poco más a 34. ¿Para qué? Para garantizar que todo esté en fase líquida. Y después del punto G por tubería va hasta la válvula de expansión, hasta donde está el cuarto frío, y esa trayectoria en función del estado del aislamiento va a seguir perdiendo calor. De 34 ahora baja a 30.5, ¿no? Y después ingresa a la válvula de expansión, un proceso isoentálpico, y en este caso pues ingresa con mezcla o calidad de 20%. ¿Qué quiere decir? 20% vapor y tengo 80% de líquido que lo voy a aprovechar. ¿Hasta qué punto? De lo que me ingresa como mezcla, ¿sí? El líquido empieza a absorber calor y empieza a cambiar de fase, mientras que el 20% de vapor únicamente entra a pasearse, no hace nada. Entra a menos 10 grados, para tener a menos 10 grados, pues obviamente el refrigerante debe estar a 2 bares. Después de 10 grados llega a vapor saturado y aquí se genera este superheat, sobrecalentamiento, que de 10 grados hago o le obligo que llegue a menos 4, o sea, le sigo calentando a menos 4 para garantizar que entre en la zona de vapor. Y desde el punto A hasta que llegue al compresor puede seguir experimentando una absorción de calor en la tubería y de esa forma se cierra el ciclo, ¿no? Y de esa forma podemos como que analizar un ciclo real, por decirlo así. Muy bien. Entonces, hablando del compresor, de la eficiencia del compresor, la potencia eléctrica que consume el compresor va a estar o va a ser igual a la potencia que debe o el trabajo que debe entregar el compresor al refrigerante, diferencia de entalpías por el flujo de refrigerante, dividido para un compresor. Yo debo analizar, considerando que está acoplado a un motor, ¿no? La eficiencia del motor por la eficiencia volumétrica del compresor, por la eficiencia isentrópica del compresor y por la eficiencia mecánica del compresor. ¿Qué es lo que yo busco? Pues el menor consumo eléctrico, ¿no? Entonces, el trabajo del compresor va a depender de la relación de compresión. Mientras mayor relación de compresión, voy a aumentar el trabajo. Si es que aumento el trabajo, va a aumentar la potencia eléctrica. La eficiencia del motor, pues bueno, va a depender de la tecnología del motor. La eficiencia volumétrica va a depender de la temperatura de aspiración. Recuerden, mientras mayor temperatura de aspiración que ingresa al compresor, mayor volumen específico, menor flujo volumétrico, y eso genera que la eficiencia volumétrica se reduzca, ¿no? La eficiencia isentrópica va a depender de cuánto calor le aporta al refrigerante, que ya sea por la fricción o la lubricación que está teniendo el compresor. Y la eficiencia mecánica, el tema de vibración o hasta ruido puede ser, ¿no? Entonces, dentro del ciclo de refrigeración
Decíamos, yo tengo un consumo en el compresor de trabajo para que pueda operar el compresor, y este trabajo va a generar que absorba calor el evaporador, pero el evaporador también necesita de consumir trabajo en los ventiladores, ¿no? Es pequeño, pero bueno, hay que considerarlo. Desde que sale del evaporador hay un calor que absorbe en la tubería hasta que llega al compresor, y el condensador tiene que expulsar calor al ambiente, y también el condensador necesita consumir un trabajo en los ventiladores. Después del condensador se pierde un calor y se cierra el ciclo, ¿no? Entonces, haciendo el balance de energía, tengo aquí el ciclo. En el balance de energía, pues yo tengo las entradas, el calor que entra en el evaporador, calor que absorbe en la tubería de aspiración, el trabajo que necesita el compresor y más el trabajo que necesita el condensador, más el trabajo que necesita el evaporador. Es igual al calor que debe expulsar el condensador más el calor que se pierde en la tubería de descarga del condensador, ¿no? En la práctica, pues bueno, este calor perdido no es tan significativo y lo podemos simplificar de esta forma. El calor de evaporación más el calor de aspiración más el trabajo total, que sería la suma del compresor más los ventiladores, es igual al calor de condensación. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad o la cantidad de calor que debe expulsar el condensador va a ser el calor que absorbió en el recinto más el calor que absorbió en la tubería hasta que llegue el compresor y más el trabajo que está ejerciendo el compresor, ¿sí? Entonces, como pueden ver, desde aquí ya puedo ver este problema, ¿no? Del calor de aspiración, ¿sí? Entonces, recuerden, todos los circuitos de refrigeración están diseñados para expulsar una máxima potencia térmica. Para ello, cuando nosotros dimensionamos ciclos de refrigeración, nosotros ya seleccionamos el espesor adecuado de las tuberías. O en otras palabras, ya sabemos cuánto calor de aspiración máximo o permisible debe aspirar en esta tubería. Si es que yo no controlo esto o dejo que el aislamiento ya no haga efecto o un mal mantenimiento, se me eleva este calor de aspiración y como esto es máximo, empieza a elevar o el trabajo que entrega el compresor, ¿sí? O disminuir el calor que puede absorber el evaporador, ¿no? Entonces, mucho ojo con esta tubería. El calor de evaporación pues va a ser igual al cuánto flujo de refrigerante ingresa al evaporador por la diferencia de entalpías, ¿no? 6 menos 5 y restado el trabajo que están entregando los ventiladores. El calor que absorbe en la tubería va a ser igual al mismo flujo por con qué temperatura me ingresa al compresor, restado con qué temperatura salió del evaporador. El calor que debe expulsar el condensador va a ser igual a la diferencia de entalpías, ¿no? H3 menos H2, perdón, H2 menos H3, y le sumo el trabajo que están aportando los ventiladores, ¿no? Que eso también genera calor, ¿sí? Y el trabajo del compresor va a ser igual al flujo refrigerante por H2 menos H1, ¿sí? ¿Qué quiere decir este trabajo? Supongamos que yo tengo un ventilador, tengo un motor acoplado a un ventilador y esto genera este aire de enfriamiento, ¿no? Considerando el condensador. El motor eléctrico me consume una potencia eléctrica, ¿sí? Que está dado una potencia activa, raíz de 3 cos phi, voltaje amperaje. Y este motor pues me entrega una potencia en el eje, una potencia mecánica, que eso hace que mueva el álave del ventilador. Y este movimiento pues entrega este trabajo para absorber calor, ¿sí? Pero todos estos equipos tienen eficiencia. El motor tiene una eficiencia para pasar a potencia en el eje, pues se pierde de energía en el motor. Y para transformarlo en trabajo también se pierde de eficiencia el ventilador por recirculación del aire, por turbulencias internas que tiene el ventilador. Entonces el trabajo que hace un ventilador desde el punto de vista termodinámico va a ser igual a cuánta potencia eléctrica está consumiendo ese ventilador multiplicado por las eficiencias del motor y la eficiencia del ventilador, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto calor realmente está aportando al refrigerante, lo único que debo hacer es medir la potencia eléctrica, en este caso de los ventiladores del condensador, y multiplico por la eficiencia de la placa del motor y en condiciones operativas, considerando factor de carga, etcétera, que ustedes ya saben, eficiencia en motores.
y la eficiencia del ventilador, que va a depender igual la presión con la que estén trabajando, y el proveedor les dirá qué eficiencia debería tener este ventilador. Y con esta operación es que yo puedo saber cuánto trabajo realmente está entregando el refrigerante, ¿no? Entonces, como decía que el calor evaporado es igual a la diferencia de entalpías restado este trabajo, entonces me quedaría de esta forma. Para yo poder saber cuánto calor realmente estoy absorbiendo en el evaporador, va a ser igual a cuánto flujo de refrigerante, restado las entalpías y restado la potencia de los ventiladores que está conformado el evaporador, multiplicado por su eficiencia y la eficiencia de los ventiladores. Igual del condensador, no solo que aquí es con más, ¿sí? Y del compresor, pues este trabajo que entrega va a ser igual a la potencia eléctrica del compresor por la eficiencia del motor y la eficiencia del compresor, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, pues la eficiencia real debería ser igual. El COP, coeficiente de rendimiento, es igual al flujo de refrigerante que ingresa en este caso, al evaporador, restado las entalpías que se dan dentro del evaporador, ¿no? Dentro del evaporador. Recuerden que lo que se absorbe de calor a la salida del evaporador o en la tubería de aspiración, eso es pérdida. Y a esto le debo restar este trabajo que aportan los ventiladores, ¿no? Que es cuánta potencia eléctrica consumen los ventiladores por sus eficiencias. Y dividido para la potencia eléctrica del compresor por la eficiencia del motor y por la eficiencia del compresor, ¿no? Entonces aquí debo calcular la eficiencia del compresor. Y el otro término, el EER, aquí es cuánto calor está absorbiendo el refrigerante dividido para las potencias eléctricas, ¿no? Que representan el compresor, el evaporador, los ventiladores del evaporador y los ventiladores del condensador. Listo. ¿Alguna pregunta? Aquí se puede ver la diferencia, ¿no? Entre COP y el EER. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Genial. Factores que influyen en la eficiencia. Bueno, entonces, decíamos que el calor que absorbe el evaporador está dado por esta ecuación y también yo la puedo calcular sabiendo cuánto flujo de aire, ojo, cuánto flujo de aire está moviendo los ventiladores del evaporador, multiplicado el Cp a la temperatura del aire de enfriamiento y multiplicado por la temperatura que entra por la parte posterior al evaporador, restado con la temperatura que sale. Esta multiplicación también es igual al calor de evaporación. Y esto sí se puede medir, porque consideremos que los ventiladores no tienen ningún variador, entonces esto es constante, el Cp es constante. Entonces lo único que yo debería hacer es colocar una termocupla o un sensor de temperatura en la parte posterior del evaporador y en la parte de salida de aire frío. Y de esta forma puedo hacer un seguimiento en tiempo real de cuánto calor realmente está absorbiendo el evaporador. Y si es que yo hago una medición, por lo menos del consumo eléctrico del compresor, ¿sí? Una potencia activa, voltaje, amperaje, ya puedo hacer un seguimiento en tiempo real de la eficiencia del ciclo de refrigeración, ¿sí? Que es igual el calor de evaporación dividido por la potencia eléctrica, que es el EER, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la eficiencia? La relación de compresión. Ya habíamos dicho, ¿no? Mientras mayor relación de compresión, pues mayor trabajo va a necesitar realizar el compresor. Entonces, mayor consumo eléctrico. ¿Y cuándo se eleva esta relación de compresión? Pues, por ejemplo, yo tengo afuera mediodía 35 grados. Entonces, para que se evapore a 40 grados, tiene que elevarse más la presión. Y en ese mismo horario, abajo, yo le bajo mucho más la temperatura de evaporación. Entonces ahí hago que se eleve esta relación de compresión y eso hace que consuma más energía y baje la eficiencia, ¿no? Mientras mayor relación de compresión, menor eficiencia, ¿no? Entonces por eso que es aconsejable cuando la temperatura ambiente es muy alta, también irle aumentando la temperatura de evaporación para mantener una misma relación de compresión constante y mantener la eficiencia. El exponente isentrópico, ¿sí? Recuerden, cuanto menor sea la presión de aspiración, mayor será el exponente isentrópico y mayor será el trabajo del compresor. Mientras yo le baje mucho la presión de evaporación, en otras palabras, le baje mucho la temperatura de evaporación o la del entorno,
eso va a hacer que baje mucho la presión de aspiración y va a elevar el exponente isentrópico. ¿Y qué va a hacer esta elevación del coeficiente isentrópico? Que yo pierda eficiencia isentrópica, que se extienda más o se incline más la curva de operación del compresor, y mientras más inclinada esté, mayor consumo de energía va a necesitar el compresor, ¿no? Porque como pueden ver, mientras más vertical esté el trabajo del compresor, menos consumo de entalpías, ¿sí? Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Mientras menor presión de aspiración, se eleva el exponente isentrópico y le hace más plana esta línea, y eso hace que aumente las entalpías, y manteniendo el mismo flujo refrigerante se eleve el trabajo del compresor, y eso representa mayor consumo eléctrico. Me gustaría agregar algo ahí, Guillermo. Claro. Devuélvete, aparte de exacto, aumentar el consumo energético, como te mueves a la derecha, vas a calentar más el aceite, y pasa algo interesante. Vas a medir la presión y vas a tener la misma presión, pero normalmente, como no mide la temperatura, no se van a dar cuenta que la temperatura va a estar más elevada, y eso lo que va a hacer es que va a degradar el aceite. Después de que degrada el aceite, empieza el tema de fallas mecánicas, y al final todo eso se va a traducir en un fallo del sistema. Entonces ese es otro efecto adicional que tiene la pérdida de eficiencia isentrópica, que aumenta la temperatura del aceite. Exactamente. Muchas gracias, Alex. Como les decía, ¿no? Entonces, esta inclinación, este aplanamiento de la línea de trabajo, como pueden ver, desde esta línea de vapor saturado a la derecha, es únicamente un aumento proporcional de la temperatura. Entonces, eso hace que la temperatura del refrigerante salga con mayor temperatura, ¿sí? Y les decía que no debe sobrepasar los 140 grados centígrados, porque ya le empieza a afectar al aceite. Y eso va a afectar la vida útil del refrigerante a presión constante, ¿no? Como dijo Alex. Influencia de la temperatura de aspiración. Si aumenta la temperatura de aspiración, aumentará el volumen específico, ¿no? Y por consiguiente disminuirá el flujo másico de refrigerante que ingresa al compresor, ¿sí? Lo que disminuirá la potencia frigorífica a tener menor flujo en el evaporador. Este es un dato: por cada 1 grado de aumento de la temperatura de aspiración disminuye 0.4% la potencia frigorífica, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos grados yo ya he aumentado? Pues tienen que medir el superheat. Están obligados. O sea, yo sigo enfatizando, para proponer eficiencia energética en refrigeración, empiecen midiendo superheat su cooling. Y considerando el documento que les envié al grupo, con ese documento y con la medición les va a dar mucha información para mejorar la eficiencia. Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, que si yo tuviera un superheat adecuado, pues tendría un volumen específico de 0.12, y si es que sobrepaso la tubería de aspiración, si está sin aislamiento, por ejemplo, la tubería de aspiración, eso va a hacer que se siga absorbiendo calor sensible o siga elevándose la temperatura, y eso va a elevar el volumen específico, y eso genera que a mayor volumen, menos masa, ¿no? Entonces va a ingresar menos masa al compresor, y por ende va a representar menos flujo másico en el ciclo. Influencia de la temperatura de descarga, lo que mencionó Alex, ¿sí? La temperatura de fin de compresión es generalmente superior de 10 a 20 grados a la temperatura de descarga, de lo que nosotros medimos. Cuando ustedes miden la temperatura a la salida del compresor, por lo general el refrigerante está de 10 a 20 grados más, ¿sí? Entonces, esta elevación de temperatura pues se da obviamente por el compresor, por la fricción que se da, ¿sí? Por ejemplo, ingresa a 0 grados el refrigerante. La cámara puede estar las paredes a 90 grados, justamente en la clapeta de descarga 100 grados, y estos rozamientos con estos puntos calientes hace que se eleve la temperatura de lo ideal que debería salir si fuera adiabático, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Pues obviamente mayor temperatura, ¿sí? Esto es la compresión ideal y esta es la compresión real. Mayor temperatura, menor eficiencia isentrópica, y por ende, pues lo que me mencionó Alex, el tema de afectar al aceite, ¿no?, a la lubricación. Influencia de la presión de evaporación, ¿sí? Ya decíamos, mientras más bajo sea la presión de evaporación o más disminuye la temperatura de evaporación,
voy a aumentar el trabajo en el compresor, ¿no? Entonces aquí podemos ver una comparación. Si es que tuviera a menos 10 grados y a menos 20 grados, la potencia absorbida, ¿no? Entonces, como pueden ver, a menos 10 grados sería 2.95, ¿sí? Y a menos 20 grados, ¿sí? 4.06 kilovatios. Pero lo interesante, miren el coeficiente de eficiencia. De menos 10, de 4 le baja a 2.95, ¿sí? Entonces, por 10 grados, por diferencia de 10 grados, que representa de una relación de compresión de 3.29 a 4.7, baja prácticamente un punto el COP, ¿no? Entonces hay que tener el control de la presión de evaporación. Y lo mismo la presión de condensación, ¿sí? Mientras yo voy elevando, pues obviamente para garantizar el mismo subcooling, igual este aumento de presión pues va a aumentar mayor trabajo, ¿no? Entonces de 30 grados tendría un COP de 3.55. Si es que el aumento a 40 grados, ya sea porque tengo mayor carga térmica o porque la temperatura ambiente se me elevó mucho, disminuye, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer una comparación, por ejemplo, el ciclo de refrigeración en la mañana, empezando el día, o en la noche y a mediodía. Entonces aquí pueden ver que el COP nunca es constante, ¿no? Siempre va variando en función de la temperatura ambiente. Y de esta forma me queda el ciclo real, ¿no? Podemos ver en línea verde el ideal y el real. Como pueden ver, en la succión del compresor yo tengo una pérdida de carga, que eso se va ligado con eficiencia volumétrica del compresor, y tengo una compresión politrópica, ¿no? Después tengo pérdida de carga en las tuberías, que igual va a depender del diámetro con la que esté seleccionado ese ciclo de refrigeración, porque aquí hay otro error. Por ejemplo, tienen una fuga de refrigerante y viene el técnico y empieza a cargar de refrigerante hasta que llega a las presiones de alta y baja supuestamente ideales, y llega un punto que le llega a sobrecargar de refrigerante. Mientras mayor flujo de refrigerante de lo que fue diseñado, aumenta la pérdida de carga. ¿Y cuál es el problema con la pérdida de carga? Que eso no les comenté. Cuando hay pérdida de carga, también va variando la temperatura de condensación. Entonces llega un punto en donde yo debería tener un subcooling de 3 Kelvin, y por la pérdida de carga sigo dentro de la campana. Entonces, por eso que, por no controlar el flujo del refrigerante o por tener inundado el condensador, aumenta la pérdida de carga y hace que no tenga el subcooling adecuado. Y al ingresar a la válvula de expansión, pues voy a tener mayor porcentaje de vapor a la entrada del evaporador. Igual en el evaporador, como pueden ver, se tiene pérdida de carga, ¿no? Entonces la temperatura de evaporación ya no es a la presión con la que ingresó, sino que se debe considerar a la presión con la que sale del evaporador para calcular el superheat adecuado. Aquí podemos ver un ciclo real, ¿sí? Tengo una pérdida de carga a la entrada de la succión, tengo el trabajo del compresor, pérdida de carga, ¿sí? Hasta que llega la válvula de expansión y se cierra el circuito, ¿no? Y listo. Bueno, creo que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que les gustaría que empiece a detallar algo más. Estamos justito 7:15. Les sugiero un software que se llama Solcane, ¿sí? Aquí este software pueden trabajar con diferentes refrigerantes, por ejemplo R22. Ustedes les dicen cuál es la temperatura del recinto, el recalentamiento, la potencia frigorífica, la presión de condensación, el subenfriamiento, y aquí pueden ver cómo va afectando el rendimiento. Por ejemplo, voy a colocar 0 de tubería en la aspiración, ¿sí? Entonces, como pueden ver, manteniendo los estándares de sobrecalentamiento y subenfriamiento adecuados dentro de los equipos, y si es que tuviera un buen aislamiento, el rendimiento sería de 4.71. ¿Qué pasa si es que yo no tengo un control adecuado de la tubería de aspiración? Voy a aumentar a 20. De 4.71, como pueden ver, baja a 4.29. Pero ¿qué ocurre? Este sobrecalentamiento que también va a variar la temperatura de condensación porque va a elevar la presión. Ya decíamos, ¿no?
el hecho de que ingrese a mayor temperatura va a afectar el rendimiento isentrópico. Entonces es muy probable que esto también se vea afectado por mayor temperatura de entrada al compresor, y eso va a afectar directamente. Entonces de 471 disminuiría a 362 la eficiencia del ciclo, ¿sí? Listo. No sé si tengan alguna pregunta. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. ¿Tú, Alex, dónde trabajas? ¿Cómo, disculpa? ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en Optime Analytics, esa analítica de datos, pero mucho tiempo trabajé con temas de refrigeración, en acondicionamiento de aire, refrigeración y con sistemas de absorción de amoníaco también. Ah, chévere. Entonces, Bueno, espero que te haya gustado este webinar. estuvo muy enriquecedor. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que se haya entendido. Y nuevamente muchas gracias y nos vemos en un próximo webinar. Gracias. Gracias, Guillermo.